Lección 106. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Comentada por Jorge Luis Álvarez Castañeda. Jesús en esta lección llama a aquietarme, es decir, a parar los juicios con los cuales me separo de mis hermanos y de Dios. Los juicios me separan de la verdad, es decir, del hecho de mi creación por Dios y no por el ego, de mi reconocimiento de mi identidad como hijo de Dios y de gozar de sus dones de dicha y de paz. La verdad es ausencia de ilusiones y no puede tener opuestos. Este mundo fue fabricado con base en ilusiones, por lo tanto, ninguna cosa de este mundo es verdad. Jesús en esta lección quiere que escuchemos la voz de Dios y no la del ego. Nos dice, pues hoy se cumple la promesa de la palabra de Dios. Escucha y permanece en silencio. Él viene a ti con milagros que son 1000 veces más jubilosos y más maravillosos que los que tú jamás hayas podido soñar o desear en tus sueños. Y luego de escuchar la palabra de Dios, Jesús nos dice que las demos a nuestros hermanos que necesitan oírla. Continúa hoy Jesús, por lo tanto, con el tema de la lección de ayer, de dar y recibir. ¿Y qué se entiende por la palabra de Dios? Es la respuesta de Dios a la separación, lo cual significa el deshacer el sistema de pensamiento del ego que se basa en la separación. Representa el amor de Dios que nunca cambia. Esa respuesta se puede manifestar de diversas formas, como perdón, paz, expiación, Espíritu Santo y el plan de Dios para la salvación. No se refiere a la Biblia, ni a Jesús, ni al curso, aunque estos pueden reflejar la palabra de Dios. Nuestra función sería transmitir esa palabra. Jesús nos dice en la lección, aquíétate hoy y escucha la verdad. Ve más allá de todas las cosas que no hablen de aquel que tiene tu felicidad en sus manos y que te la ofrece con calidez y amor. Escúchalo únicamente a Él hoy y no te demores más en llegar hasta Él. Escucha una sola voz hoy. Se trata de escuchar al Espíritu Santo y no escuchar las voces del pasado que nos van a llevar a los resentimientos y a la perpetuación de la culpa. Se trata de que nos centremos únicamente en la voz del Espíritu Santo y que entrenemos nuestra mente para escuchar una sola voz. Esto es posible pidiendo la ayuda divina y mediante el perdón y la aceptación de la expiación para nosotros mismos. Nos dice Jesús, hoy se cumple la promesa de la palabra de Dios. Escucha y permanece en silencio. Él quiere hablarte. Viene a ti con milagros 1000 veces más jubilosos y más maravillosos que los que tú hayas podido jamás soñar o desear en tus sueños. Sus milagros son verdad. No se desvanecerán cuando al sueño le llegue su fin. Por el contrario, son los que le darán fin al sueño y perdurarán eternamente, pues proceden de Dios para su bien amado Hijo, cuyo otro nombre eres tú. Prepárate hoy para los milagros. Permite que hoy se cumpla
la ancestral promesa que tu Padre te hizo a ti y a todos tus hermanos. Jesús nos llama a hacer silencio, es decir, a no escuchar el ego y permitir que la voz de Dios, que siempre nos está hablando, pueda oírse. De tal manera que podamos escuchar la invitación a prepararnos para los milagros. Preparémonos para aceptar la promesa ancestral de Dios. Hemos sido salvados. Se hace realidad así el principio de la expiación. Nunca nos hemos separado de Dios y ya estamos salvados. Otra cosa es que no queramos aceptarlo y por eso insistamos en creerle al ego. Eso solo es cuestión de aceptar la palabra de Dios para que le demos cabida a los milagros. Nos dice Jesús en la lección: óyelo hoy y escucha la palabra que levanta el velo que cubre la tierra y que despierta a todos los que duermen y no pueden ver. Dios los llama a través de ti. Él necesita tu voz para hablarles, pues ¿quién sino el Padre podría llegar hasta el Hijo llamándolo a través de tu ser? Óyelo hoy y ofrécele tu voz para que Él pueda hablarle a las multitudes que esperan oír la palabra que Él pronunciará hoy. Mi función es sanar mi mente y recordar mi identidad como hijo de Dios que soy, y que mi identidad tiene que ver con el amor, que gozo de los dones de la dicha y la paz de Dios. En la medida en que lo haga, podré sentirme ligado a mis hermanos y contribuir al despertar de sus mentes. Lo fundamental es que sane mi mente con ayuda del Espíritu Santo y de Jesús. Jesús nos propone que le dediquemos 5 minutos cuando marque la hora a aquietarnos, es decir, a aquietar nuestra mente. Parece una misión difícil porque a todo momento surgen pensamientos, pues un pensamiento lleva a otro y en poco tiempo tenemos muchísimos pensamientos. Se trataría de no interpretar los pensamientos que surjan, es decir, no tratar de explicarlos, de comprenderlos, de darles un sentido, de recordar cosas relacionadas con ellos, porque ahí me pierdo en el flujo sin fin de pensamientos. Cuando surjan, puedo repetir el pensamiento de la lección o decirme: ahora no quiero este pensamiento. Jesús nos dice: me aquietaré y escucharé la verdad. ¿Qué significa dar y recibir? Esta es la pregunta que le haremos a Dios, quien a través de su voz, el Espíritu Santo, nos contestará. Vale la pena explicar esta parte. Podemos escuchar a Dios de muchas formas. Bien sea que escuchemos efectivamente una voz, algunos hermanos dicen que la escuchan, tengamos una sensación amorosa de sentirnos unidos a todo y a todos, un pensamiento amoroso, una imagen bella, un sentimiento de perdón y de bondad, un sentimiento de bienestar y de alegría, etc. Seguramente que después de estos instantes con Dios, en los cuales nos sentimos inocentes y en paz, cuando nos relacionamos con nuestros hermanos, nuestra conducta será diferente. Y ahí llevaríamos a la práctica la respuesta a la pregunta que le hemos hecho a Dios. Será una experiencia maravillosa. Dicha respuesta representa el comienzo del ministerio para el que viniste. Jesús nos habla de los ministros o mensajeros de Dios. De esto ya nos había hablado anteriormente. Recordemos que el mensajero lleva el mensaje de la palabra de Dios.
Esa palabra, esa respuesta a la pregunta hecha a Dios es el mensaje que se da a los hermanos, y en la medida en que se da, se reconoce, se asimila, se interioriza. En síntesis, la lección nos pide que preguntemos a Dios, que recibamos su respuesta a través de su palabra y que la demos a nuestros hermanos y que luego la reconozcamos en nuestro interior. Les deseo muchas experiencias con esta lección que contribuyan a su paz interior. Hagamos la lección como se nos propone, siempre en compañía del Espíritu Santo y de Jesús, sin olvidarnos de reír. Muchísimas bendiciones. Jorge Luis Álvarez Castañeda.